Ven. Y ahí me di. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? A ver, chicos, para poder iniciar, ¿quién me podría manifestar qué temas hemos venido desarrollando? ¿Sí? Hasta el momento. ¿O quién se recuerda? A ver, como pequeño resumen a lo que ya hemos estado trabajando. Ricky, Julie,
Lisette, Pérez, Raider. Chicos, ¿me escuchan? Julie, Ricky, Lisette, Pérez. Profesora, buenas tardes. Sí, profesora, el singular y plural. ¿Cómo? Estábamos haciendo el singular y plural, profesora. Singular y plural. A ver, ¿qué tema hemos estado desarrollando, chicos? ¿Nadie? También estábamos haciendo objetivos, profesora. Ya hemos estado hablando sobre los adjetivos. ¿Y qué hemos dicho respecto a los adjetivos, chicos? ¿Qué son los adjetivos? ¿A qué llamamos adjetivos, chicos? ¿Quién me podría manifestar?
Muy bien, chicos. A ver, nadie. ¿Qué son los adjetivos? Buenas tardes, Miss. Son palabras que acompañan al sustantivo o complementan al sustantivo. Exacto. Son palabras que van a acompañar al sustantivo y lo van a modificar. ¿En qué modifican los adjetivos, chicos? Mándale un beso a su mujer, también a sus hijitos, al medio hermano, ¿ok? Dios. En cualidades o rasgos físicos, Ya, muestra sus cualidades, los rasgos físicos, ¿cierto? Modificando el significado de mí. ¿De qué? del sustantivo. De mi palabra. ¿Ya? Modificando a mi palabra, el significado. Porque no es lo mismo decir niña hermosa a decir niña, por ejemplo, sucia, ¿cierto? Ya cambié de significado ahí. ¿Modifica el significado de mi sustantivo? Sí, lo modifica. ¿Ya? Y tenemos dos tipos de adjetivos. ¿Cuáles son? Ya sabes para qué ves. ¿Cuáles son esos dos tipos de adjetivos, chicos? Calificativo y determinativo. Calificativo y determinativo. ¿Ya? Esos dos tipos de adjetivos. Calificativo y el determinativo. Los calificativos, ¿qué nos indican? Sus cualidades, rasgos físicos y propiedades. Exacto, las cualidades. Ahora, dentro de los calificativos hay que recordar también que vamos a encontrar a la palabra que nos indica la procedencia y nacionalidad, se podría decir, de el sustantivo, el lugar donde se encuentre o de donde proviene esa persona. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo niña guaracina, ¿cuál es el adjetivo ahí? Guaracina, profesora. Guaracina. ¿Y guaracina qué tipo de adjetivo será? Calificativo. Es un adjetivo calificativo que está indicando que es un gentilicio. ¿Ya? Es un gentilicio, ¿por qué? Porque nos está indicando el lugar de procedencia de una persona, ¿cierto? Su nacionalidad, de dónde proviene esa persona. ¿Ya? Entonces, al cual lo denominamos como gentilicio. Y dentro de los adjetivos determinativos, tenemos también una gran variedad, ¿cierto? Que determinan al sustantivo, indicando posesión, indicando ubicación, indicando cantidades exactas e inexactas, ¿cierto? Y que siempre debe de estar al lado de un sustantivo. Sí, cuando yo elaboro oraciones y no aparece al lado de un sustantivo, ¿qué tipo de palabra será? ¿Mm? ¿Qué tipo de palabra será? Si es que no está al lado de un sustantivo. Hombre, tenías. Chicos,
Miss, disculpe, no le entendí. Si es que mi palabra, por ejemplo, no aparece al lado de un sustantivo, seguirá cumpliendo la función de, si un adjetivo determinativo no aparece al lado de un sustantivo, ¿seguirá cumpliendo la función de adjetivo? ¿Será posesivo? No, pero si no está al lado de un sustantivo, ¿sigue cumpliendo la función de adjetivo? No, profesora. ¿Qué función estaría cumpliendo? Limpio. Métela ahí, pues. ¿En el agua? No, en mi water. Chicos, si no aparece al lado de un sustantivo, ¿sigues cumpliendo la función de adjetivo? Recuerden que la clase pasada se les manifestó. ¿Por qué es morado? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cuál estaría? Supongo. Ahí, ahí. No, pero hay una persona que el tipo es astético. Astético. A ver, chicos, cuando mi palabra o un adjetivo determinativo no aparece al lado de un sustantivo, mi palabra ya no cumple la función de adjetivo, sino va a cumplir la función de pronombre, porque una de las características del adjetivo para que cumpla la función de adjetivo debe ser de que debe de aparecer siempre, sí o sí, al lado de un sustantivo. ¿Para qué? Para que lo modifique y cambie su significado. Esa es la característica. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿de qué otro tema hemos estado desarrollando? La semana pasada, que recuperamos. Hablamos sobre los tipos de oraciones, ¿cierto? Chicos, Sí, profesora. hemos hablado sobre los tipos de oraciones. Hay dos clasificaciones sobre los tipos de oraciones. ¿Cuáles son esas clasificaciones? Muchas veces fallamos en eso, pensamos y esperamos el momento indicado y ese momento indicado no llega. Pásame. Eso es. Por favor, tú. Vamos a los dos. Sí, También llévate, si no voy a seguir tomando. ¿Ah? ¿Yo Luis María? ¿Ah?
A ver, chicos, hemos hablado de dos componentes, nivel sintáctico y según sus elementos, ¿cierto? Según su significación. Hay diferentes tipos de oraciones según el mensaje que nosotros queremos manifestar. Y según su estructura, según sus elementos, vamos a tener a dos tipos, ¿cierto? Las oraciones unimembres y las oraciones bimembres, las cuales nos indican las oraciones, por ejemplo, bimembres, son aquellos que van a tener dos elementos, ¿cierto? Cuando yo voy a poder descomponer mi oración tanto en sujeto como en predicado. Y las oraciones unimembres es cuando yo no las voy a poder descomponer. Asimismo, hemos hablado sobre estos elementos, ¿cierto? Cuando yo puedo descomponer mi oración, tengo a dos grupos, sintagma nominal y sintagma verbal, el cual se le conoce como predicado, ¿cierto? En el sintagma nominal vamos a tener como núcleo a nuestro sujeto y dentro de ello también va a estar compuesta por modificador directo, modificador indirecto y la aposición específica, ¿ya? Mientras que en el sintagma verbal, o también llamado predicado, vamos a tener como elemento fundamental o el núcleo del predicado va a ser el verbo. ¿Por qué? Porque el predicado lo vamos a conocer como toda la estructura del cual está compuesta por la acción que realiza el sujeto, ¿ya? ¿Sí? A ver, vamos a tener esa estructura, ¿sí? Ahora, recuerden, el predicado es la acción que va a ser realizada por el sujeto. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Es el sustantivo, que es la persona, cosa, objeto que cumple, ¿cierto? Y la acción está conformada por la parte nuclear del verbo, ¿ya? Que es la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo, la niña bonita canta muy bien. ¿Cuál es el predicado? ¿O qué parte de la oración conforma el predicado? Bonita, profesora. ¿Solo bonita? Sí, profesora, solo bonita. A ver, si yo digo la niña bonita canta en el mercado, ¿solamente bonita será? Bonita no es el predicado, no es la... A ver, ¿cuál es la acción ahí? ¿Qué está realizando la niña? Canta, profesora. Canta, ¿cierto? La acción es cantar, entonces canta muy bien, forma parte del predicado, ¿ya? Forma parte del predicado. Y la niña bonita es el sintagma nominal, ¿ya? Porque bonita es un adjetivo, recuerden ello, ¿ya? Y la es un artículo que forma parte del sintagma nominal. Canta muy bien, es parte del predicado. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Ahora sí recordaron. ¿Sí?
Muy bien, entonces ese es el proceso de formación que nosotros debemos de tener en cuenta para poder elaborar una oración y mi oración debe de tener sentido. Eso es lo que es la parte principal que yo debo de tener en cuenta, porque si yo no voy a saber identificar los elementos de mi oración, no voy a poder darle sentido a mi texto. Es por eso que muchas veces cometemos el error de manifestar frases sin sentido, o que la otra persona, que es el receptor, no las puede interpretar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre un tema fundamental que es la elaboración de una carta. ¿Ustedes alguna vez han elaborado una carta o han enviado una carta o al menos han hecho el intento de poder elaborarlo? No, profesora. ¿Cómo? ¿Qué haces andando ya con java? No lo he intentado, profesora. Ay, saber Profesora, qué es. su audio está apagado. ¿Cómo? No se escuchaba, su audio estaba apagado. Ah, ya, sí, estaba hablando. Les decía, a ver, que nosotros para poder saber cómo estructurar una carta, lo primero que debo de saber es, uno, saber qué es una carta. Dos, cuál es la estructura fundamental. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo debo de manifestar? Porque no todos los tipos de texto, porque es un tipo de texto, un documento, la cual nosotros elaboramos, tiene un objetivo y una finalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que la carta es un medio de comunicación escrito, ¿ya? Por un emisor que se le conoce dentro de esta elaboración de este texto, se le conoce como remitente al emisor, el cual va a ser enviado a un receptor, al cual se le va a conocer como destinatario. Sí, el remitente es la persona quien envía la carta y el que lo recibe es el destinatario. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Que puede ser un texto distinto para cada ocasión. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una invitación, yo quiero informar alguna noticia, sí, va a depender también de qué tipo de información yo desee enviar. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Es lo que ha habido ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso es lo que... ¿Ya? Ahora, la carta va a contar con cierta estructura que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Nosotros debemos de tener en cuenta su estructura de la carta para así poder saber cómo o dónde van las informaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la estructura de la carta, a ver, alguien creo levantó la mano, a ver, nadie. La estructura de una carta va a estar contenida, ¿sí? Debe de adecuarse en cada caso a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nosotros deseamos enviar, ¿ya? Y se va a tener en cuenta tres partes principales. La primera de ellas es que debe tener un inicio, el cuerpo de la carta donde va a ir manifestado la información y el cierre, ¿ya? Que es para dar finalizado la información. Entonces, inicio, cuerpo de la carta y el cierre. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a manifestar en el inicio de mi carta? No, ya le dije, y además. En el inicio de mi carta, yo lo que debo de manifestar o debo de colocar es lo siguiente. ¿Ya? Debo de manifestar al lector el tipo de mensaje ante el cual se encuentra. Ahora, esto es fundamental, ¿ya? Es fundamental, ¿por qué? Porque la información o la temática o el tipo de lenguaje que yo debo de usar dentro de mi texto va a depender de acuerdo a quién se lo esté enviando. Sí.
¿ya? De acuerdo a quién esté enviando. De acuerdo a ello va a depender mi mensaje, ¿ya? Y el cuerpo de la carta se va a exponer la información, los motivos o razones por las cuales se está escribiendo esa carta. En el cuerpo donde es el desarrollo, se va a manifestar lo que yo deseo, ¿no? Por ejemplo, si es para brindarle alguna las condolencias o alguna invitación, voy a manifestar ella, ¿ya? Y se va a hacer la solicitud o te informa sobre el asunto de interés, que es lo que yo quiero manifestar, ¿no? Por ejemplo, una solicitud o que quizás me envíen alguna encomienda, ¿cierto? Eso va a ir dentro del cuerpo de la carta. Y en el cierre de la carta se va a encontrar la despedida y firma. Ya, en el cierre de la carta vamos a encontrar eso, la despedida y la firma por finalizado, ¿no? Por ejemplo, eso ha sido ante todo usted, ¿cierto? Y espero se encuentre bien, dependiendo, ¿no? El cierre también va a depender de acuerdo a lo que yo haya manifestado, ¿no? Y la firma, ¿no? De la persona que me está enviando la carta. Va a existir muchas maneras de despedirse, ¿ya? Así que elegir una u otra va a depender del grado de formalidad en la cual tú te estés basando al manifestar esa carta, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender sobre estos elementos de la carta? Sí, profesora. Sí, entonces, inicio, donde voy a indicar el tipo de mensaje, ¿no? En el cuerpo va a ir, ¿sí? Donde vas a exponer tus razones, los motivos o la información que tú deseas enviar a la otra persona. Y en el cierre de la carta va tu despedida y firma, ¿no? Y das por finalizado tu información o lo que tú estás manifestando, ¿ya? Acá, ahora, vamos a tener diferentes tipos de cartas. Cada una va a cumplir con diferente función. Si bien es cierto, vamos a manifestar cartas con un formato, ¿cierto? Pero van a tener diferentes objetivos. ¿Ya? Vamos a ver diferentes finales. Por ejemplo, si yo envío cartas familiares, ¿qué tipo de desarrollo, qué tipo de información brindar? Carta familiar, profesora. Disculpa. Carta familiar, profesora. Ya, la carta familiar. ¿Qué tipo de lenguaje, por ejemplo, usaré en una carta familiar? Cuando va destinado para un familiar, profesora. Disculpa. Cuando la carta lo va destinado para un familiar, profesora. A ver, cuando yo voy a manifestar
cuando voy a hacer uso de una carta familiar, voy a hacer uso de un lenguaje coloquial, ¿ya? Un lenguaje coloquial, porque voy a hacer con familiaridad a la otra persona, lo voy a manifestar con familiar o usaré un tipo de lenguaje más elaborado. ¿Mm? Y esto va a depender mucho del lenguaje y a la vez, cuando hacemos uso de una carta familiar, cuando nos queremos comunicar con un pariente, ¿no? Que vive lejos o que quizás en la actualidad, por ejemplo, ya se ha dejado de lado quizás este tipo de cartas, ¿no? Porque ya la tecnología, por ejemplo, nos hace más reducido, más práctico el hecho de comunicarnos con un familiar que quizás viva lejos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pero podemos mantener esta estructura de una carta, ¿ya? Esta estructura de esta carta para poder comunicarnos también por la tecnología. Ahora, las cartas comerciales, ¿con quiénes hago uso de las cartas familiares? Digo, comerciales. ¿O con quién creen que haríamos uso? Con empresas. Exacto, con empresas o con personas que están con algún negocio o los comerciantes, ¿ciertos? Y las cartas de amistades, obviamente, como su mismo nombre lo manifiesta, lo voy a hacer uso con cartas que van a transmitir diferentes grados de amistad, ¿no? El afecto, por ejemplo, con un amigo que vive lejos, que quisiera invitarle para algún evento, ¿cierto? Ahí voy a hacer uso de estas cartas de amistades. ¿Ya? Las cartas familiares con las cartas de amistades tienen mucho de relación, ¿sí? Que se pueden quizás comparar, porque ambos son con personas allegadas a nosotros y que normalmente vamos a usar o vamos a enviar un tipo de información coloquial que va a pertenecer netamente a nuestra familia. Mientras que las cartas comerciales sí ya son van a ser mucho más elaborados. ¿Ya? Las cartas comerciales las vamos a hacer uso de ¿ya? Las cartas comerciales sí las voy a usar con mucho más estructuras. Va a ser mucho más elaboradas porque es con una finalidad objetiva, ¿sí? Y con una finalidad de trabajo. Va a ser mucho más formal que las cartas familiares o las cartas de amistad. ¿Ya? Y acá tenemos una estructura, ¿no? De una pequeña carta. Como ustedes están viendo, va por el encabezamiento, el cual va a estar conformado por la ciudad y fecha y el saludo. ¿Ya? Está el encabezamiento, el cuerpo y la despedida, que sería su inicio, ¿sí? Su cuerpo y su despedida. En el encabezamiento estamos contando con la ciudad y fecha, siempre debemos de colocar ello, de dónde lo estoy enviando y qué fecha lo estoy enviando, el saludo, ¿no? Por ejemplo, para la persona a la cual yo estoy manifestando. Y el cuerpo va a estar compuesto por la temática o el motivo, la razón por la cual yo quiero manifestar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es? Una carta del 5 de marzo del 2011 de Santiago, ¿no?
en Santiago de Chile. Por ejemplo, dice, querida Carolina, ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Se llama Parque Araucano. Me encantaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divirtamos en los juegos y la cancha del patinaje. Espero que nos veamos muy pronto para poder compartir y jugar. ¿Ya? Ahora, y en la despedida vamos a tener ya el término, una frase final, ¿no? Por ejemplo, cariños a todos en tu casa, Camila, ¿sí? Postdata dice, no olvides traer tus patines, ¿sí? Nombre y firma de quién lo está enviando. Que es nombre o firma, ¿sí? Nombre o firma. Va el nombre o tu firma de la persona que haya enviado y la despedida, ¿no? Que es una frase. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tipo de carta será esta? De amistad. Sería una carta de amistad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está siendo dirigido a una amiga. Muy bien. De amistad. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí me dejé entender sobre la estructura y cómo yo debería de estructurar mi carta. Sí, profesora. Muy bien. Y acá tenemos uno de los tipos de carta también más estructurados. No hemos visto tres, las familiares, las de amistad y las comerciales. Pero acá también tenemos diferentes tipos de cartas. Unas que son las formales, las informales, las informativas y las comerciales. Las formales, ¿quiénes creen que lo componen? ¿O qué tipos de cartas lo compondrán dentro de las cartas formales? ¿O quiénes pertenecerán dentro de este grupo? Las empresas podría ser. Claro, las cartas enviadas a una empresa, ¿cierto? ¿Qué nos dice acá? Las cartas formales forman parte del ámbito empresarial, ¿ya? Profesional, institucional o político. Más que todo esto se diferencian, ¿por qué? Por el tipo de lenguaje que está siendo manifestado, ya que se usa dentro de esta carta, porque acá no voy a usar un mensaje coloquial, ¿sí? Y la voz del remitente es cordial y formal, ¿ya? Y suele llevarse a cabo cuando se desea realizar ¿qué cosa? Una solicitud, un agradecimiento, una presentación, una recomendación, una renuncia o despido. Por ejemplo, cuando yo quiero manifestar una presentación y quiero hacer la invitación a un directivo de una municipalidad, de una institución, ¿qué tipo de carta voy a usar? Una carta formal, porque en la carta no le podré decir, hey amigo, puedes venir a la presentación siguiente, no voy a poder manifestar ello. Mi lenguaje va a ser mucho más complejo y va mucho más cordial,
¿Ya? Y dentro de las cartas informales vamos a encontrar aquí sí a las cartas de amistad, a las cartas familiares, en los cuales se dirigen a personas de confianza, ¿no? Y como ustedes han podido ver en la carta que les he presentado, hay un formato de confianza, ¿sí? En el lenguaje que manejan tanto ambas personas y que van a poder ser comprendidos, ¿ya? Acá que nos dice, el lenguaje que se utiliza en este tipo de cartas es mucho más cálido y coloquial y amigable, ¿no? Claro, a tu amigo o algún familiar no le vas a enviar una carta con una estructura compleja, ¿no? Como que quizás tú te comunicas en tu trabajo o cómo te comunicas en tu empresa, ¿cierto? No lo vas a manifestar de eso, no lo vas a manifestar de manera mucho más coloquial, mucho más cálido, con los términos que tanto tus amistades y tu persona se conocen, ¿no? Y se pueden comprender. Ahora, dentro de las cartas informales vamos a encontrar las de cumpleaños, las de duelo, las de agradecimiento y felicitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero felicitar a alguna persona, algún familiar o algún amigo que esté fuera del país o que esté fuera del lugar de donde yo viva, le voy a enviar una carta informal, ¿ya? Una carta informal. Y las cartas informativas, ¿a qué creen que se enfocará? ¿En qué se enfocará las cartas informativas? ¿Con qué creen, con qué finalidad nosotros enviaremos una carta informativa? Chicos. Haciendo un aviso, profesora. Ya, cuando quiero mandar un aviso, una información, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí? Que también son conocidas como circulares. ¿Qué nos dice? Que son avisos que se mandan con el mismo formato a diferentes personas, dando una información relevante, ¿no? Pero con un mismo formato. Ahora, sus habituales a nivel académico, institucional o empresarial. ¿Ya? Y por último tenemos las cartas comerciales, que son relacionadas con operaciones comerciales o de negocio, ya sea de compra o venta, de propaganda u otros movimientos internos que se va a desarrollar dentro de la misma empresa. Entonces, yo debo de conocer esta estructura, o mejor dicho, estos tipos de cartas para saber qué tipo de información debo de enviar o debe de ser enviada y qué tipo de lenguaje debo de emplear. No en todas las situaciones voy a emplear un mismo tipo de lenguaje. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profesora. Muy bien. Y acá tenemos partes de una carta formal, ¿no? Por ejemplo, es la misma estructura, tiene destinatario, encabezamiento, despedida y firma, pero ya su temática va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, dentro del encabezamiento, aparte de tener el lugar y fecha, vamos a tener un poco más de formalidad al momento de colocar a la persona a la cual estamos enviando, ¿cierto? Del remitente o del destinatario. Por ejemplo, acá que dice, señor Ban Ki-moon, Secretaría General, se coloca el cargo y de qué empresa es, y el lugar y código de Vigeo también, ¿no? Y encabezamiento también es mucho más estructurado y mucho más, se podría decir, con un lenguaje más elaborado, ¿no? De mi mayor consideración, y en el cuerpo del mensaje utilizo el mismo lenguaje. Y despedida y firma va a depender solamente colocarle atentamente y colocar una firma, y también va a ir
Dentro de ello, sus datos, ¿sí? Los datos de la persona a quien está enviando. ¿Ya? Y de una carta informal, vamos a ver acá, ¿no? Como los que les he mostrado hace un momento. Tenemos el encabezamiento donde va a estar ya un saludo coloquial, no es un saludo estructurado, mucho más elaborado, sino es un saludo coloquial como tú te comunicarías con algún familiar o con algún amigo, y la fecha y lugar, ¿no? Y el cuerpo de la carta y su despedida, ¿no? Aquí en la despedida es opcional, puede ir la firma o el nombre, pero en una carta formal sí va a ir lo que es la firma y el remitente. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos, Ninguna, profesora. Sí se entendió. muy bien, todo claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo nosotros debemos estructurar el mensaje que debe ir, y recuerden que la temática y el lenguaje que yo voy a usar va a depender de a quién se lo esté enviando. ¿Ya? Eso es muy fundamental. Aparte de tener claro la estructura que solamente es un, ¿no? El encabezado, el cuerpo, texto y su despedida. ¿Ya? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, aclararles y recordarles que hay un pequeño concurso en la institución, que es la declamación y el envío del video. El video lo tienen que enviar a sus asesores con las personas que lo han escrito, que se han inscrito cada uno de ustedes, ¿sí? Por las fiestas patrias, y ustedes van a ser agregados al concurso. Pasado ese concurso, vamos a tener ganadores, los cuales van a ser acreedores de un diploma y también de notas para una nota adicional respecto al área de comunicación y razonamiento verbal, ya que es fundamental observar su modo de interacción de ustedes, ¿no? En los cuales les va a ayudar en el promedio final. Recuerden que es una nota adicional. ¿Sí? Muy bien, chicos. Sin más que decirles, me despido. Nos vemos en una siguiente clase. No olviden de enviar su video y participar de este pequeño concurso que van a